Tardes, en nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Saludamos a los senadores y senadoras integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y también a las integrantes de la Secretaría Ejecutiva. Magdalena, ¿tenemos cuenta el día de hoy? Sí, Presidenta. Por favor. Ha llegado a la Secretaría un oficio del Superintendente de Medio Ambiente, señor Cristóbal de la Maza, con el que contesta un oficio enviado a solicitud de la honorable senadora señora Allende, con el que pidió información desglosada sobre el anunciado aumento de un 35% de fiscalización ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Eso es todo en cuanto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, queda a disposición de la senadora Allende sus... Agradecer que tengamos el oficio y que nos hagan llegar. Muchas gracias. Gracias, senadora. Entonces vamos a iniciar el trabajo con el primer y único tema de la tabla de hoy, Magdalena. Bien, Presidenta, el único tema de la tabla es iniciar el estudio de las indicaciones al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. Se presentaron 22 indicaciones al proyecto y esos artículos voy a empezar por orden. La indicación número 1 de la honorable senadora señora Allende para reemplazar la frase ambiente periglaciar por entorno glaciar cada vez que ésta aparece en el proyecto de ley. Muchas gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre esta indicación de la senadora Allende. A mi juicio, si es solo un cambio de nombre, bueno, al menos en mi caso estoy en condiciones de aprobarlo. Presidenta, Senadora. si quiere le podemos dar la palabra a mi asesor, pero yo entiendo que el entorno glaciar es más preciso. Y eso parece ser el criterio de los científicos. Esa es la razón por la cual Alex, muchas gracias, presentó esto, pero no sé si es suficiente o si quiere le podemos dar la palabra. Está Alex, se encuentra en la sala virtual. Bienvenido, Alex. Respecto a la indicación número 1, por favor. El entorno glaciar. Gracias, Presidenta. No, básicamente esta indicación se trabajó con un grupo de varios glaciólogos que en el fondo ellos han estado presentes durante todo el proyecto de ley, de tanto en la Comisión de Minería como actualmente en la Comisión de Medio Ambiente. Ellos enviaron un documento de sugerencias, en el fondo técnicas al proyecto de ley, y es por eso que en el fondo me permito también aprovechar de explicar otras indicaciones que dicen relación con exactamente el mismo tema, como se podrá y como eventualmente indicará la Secretaría. Hay más indicaciones que también buscan instalar el mismo concepto, que en realidad no es un cambio de fondo respecto de la definición misma, sino que lo que se hace es cambiarle simplemente el nombre. Y de hecho también es por eso que en la indicación número 8 que estaba ingresada, donde ahí sí se sugería una indicación, esta se retiró, porque en el fondo en conversaciones con los académicos se estimó que realmente no se requería insertar un nuevo concepto, sino que solamente se requería hacer un cambio de nombre de ambiente periglaciar a entorno glaciar. Y esto también es sin perjuicio de otro concepto que se introduce en la indicación digo de inmediato, esto es sin perjuicio de la indicación que introduce el concepto de cuenca glaciar, que sería un concepto más amplio del de entorno glaciar, que es la indicación número 9, ingresada por la senadora Jimena Órdenes. Esa sí introduce un nuevo concepto que sería más amplio que el de entorno glaciar y que tiene en el fondo otro rol también dentro del proyecto de ley. Entonces, eso es lo que puedo adelantar, senadora, respecto a la indicación. En resumen, solo es un cambio de nombre, que es más preciso desde el punto de vista técnico, y esto es sin perjuicio de que en la indicación número 9 agrega un nuevo concepto que es más amplio del de cuenca glaciar en la indicación número 9. Ok.
Les propongo que eso lo veamos cuando lleguemos a la indicación número 9 y avancemos con la indicación número 1 sobre reemplazar la frase ambiente periglaciar por entorno glaciar, y de acuerdo a la explicación que nos da Alex, no sé, colegas, si alguien tiene alguna duda. No, yo estaría en condiciones de aprobarlo por la explicación que se ha entregado. Entonces, en votación, la indicación número 1, por favor. Senador Durana, ¿cómo vota la indicación número 1? Al final, empecemos con el senador Proens, por favor. Senador Proens. A favor, secretaria. Muchas gracias. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. Lo que estaban pidiendo era poder cambiar la frase periglaciar por entorno glaciar. Sí. Sí, ambiente periglaciar por entorno glaciar, sí. Ya. ¿Y qué diferencia es con cuenca glaciar? ¿Cuál es la...? Sí. Le voy a dar la palabra a Alex Sánchez, Por favor. Senador, para que pueda tener mayor información para votar. Alex. Porque me Vamos, establecen votación. que con cuenca glaciar estaría como armoniza más con respecto al marco regulatorio vigente. Alex tiene la palabra. Gracias, senador. Senadora. Sí, solo como introducción nomás, porque hice referencia al grupo de académicos, me gustaría, antes de contestar, si le parece bien, nombrar quiénes estaban en este grupo de académicos y Por después favor. pasar a responder de inmediato la respuesta, porque la verdad es que la respuesta que yo voy a dar a continuación se basa directamente en el trabajo de ellos, entonces me gustaría nombrarlos para que hubiera claridad de dónde viene este trabajo Excelente. científico. Es el doctor José Aros, doctor Sebastián Crespo, el doctor Raúl Cordero Carrasco, el doctor Alejandro Duciliant, la doctora Inés Duciliant, el doctor David Farías, el doctor Alonso Fernández, el doctor Hans Fernández, el doctor Francisco Ferrandoy, el doctor Inigo Irrazabal, el doctor Fabrice Lambert, doctor Camilo Rada, doctor Sebastián Ruiz, Marius Schaeffer y el doctor Marcelo Somos. Es un grupo de académicos que están especializados en estos temas y están realizando seguimiento al proyecto de ley y quieren colaborar con él. Y ahora, para pasar a responder el porqué más preciso de este cambio de terminología, en el fondo, lo indico de inmediato, un segundo. Lo que se identificó es que hay una inconsistencia en el fondo en la terminología que se ha utilizado en el proyecto de ley, toda vez que la ciencia no utiliza el concepto ambiente periglaciar, sino que utiliza en la literatura científica un concepto distinto, en este caso sería entorno glaciar, digamos, y la ciencia serían las ciencias de la criósfera, y esta definición que utiliza la ciencia no coincide con la terminología presentada en el proyecto, lo que genera un conflicto de terminología entre lo que es aceptado en el mundo científico y con el vocabulario legal que se está proponiendo aquí. Entonces, ellos proponen que se utilice el término entorno glacial en todas las instancias que se utiliza ambiente periglaciar para la versión actual del proyecto de ley. Y para contestar la pregunta más precisa de a qué se refiere entorno glaciar, esto está definido, como había adelantado, en la indicación número 9, que puedo pasar a leer a continuación, si les parece bien, porque ahí está la definición propuesta de cuenca glaciar. Entonces, lo que habría que hacer para entender la diferencia es analizar la definición de ambiente que periglaciar, que en la propuesta de la senadora Allende pasaría a llamarse entorno glaciar, y contrastarla con la definición de cuenca glaciar. Alex, que yo le propongo que avancemos porque tengo la impresión que al menos en la comisión hay acuerdo en que por un tema de mayor precisión, cambiar ambiente periglaciar por entorno glaciar. Eso significa que si adoptáramos, o sea, en votación, cambiamos por entorno glaciar, eso también cambia para el resto de la ley cada vez que aparece el concepto ambiente periglaciar. Y el tema de la cuenca lo veamos en la indicación correspondiente porque vamos a ver si la mantenemos, ¿ya? Senador Durana.
comparto porque al final también hay que hacer conversar esta modificación con su indicación 15, en donde también nos referimos a Sí. ambiente periglaciar, y ahí, bueno, usted lo que hace es tratar de cambiar este ambiente periglaciar por cuenca glaciar. Ok, Si es sigamos necesario entonces. retirarla, lo voy a hacer. ¿Ya? Senador, ¿cómo vota? Aprobó. No quedamos que vamos a ver hacia adelante. No, lo que yo propongo, senador, es que aprobemos, bueno, depende de lo que usted va a votar, el cambio por entorno glaciar. ¿Entorno glaciar van a hacer todo? Claro, claro. Se reemplaza. ¿Ya iba a reemplazar cuenca también? No, que eso es más adelante. Eso lo vemos ahí y está a la disposición que, Eso se vería más adelante. claro, sí. Es reemplazar ambiente periglaciar por entorno. Por entorno. Glaciar. Todo ambiente periglaciar. Que estamos adecuando a la Ok, a favor. conceptualización más científica, en realidad es eso. Solamente Falta. entender un poco lo que dice el Tito, es que solamente Sí. para entender lo que dice el senador Durana, es que en el fondo usar una sola terminología en todo, no Exacto. tener dos o tres para poder entenderlo. Estamos está todos de pasando. acuerdo en eso. Sí, ok. Gracias, presidente. Un tema de Sí, les no, pido que pero- terminemos la Ah, sí, votación, sí, perdón, por perdón, favor. perdón. Estamos en votación y secretaria. ¿Presidenta? Voto a favor. Aprobada Ya, entonces- la indicación número 1, 4-0. Ya, aprobada entonces la indicación 1. Senadora Allende. Solo no, iba a decir que dado que Alex nombró esa cantidad de científicos para efectos de la Secretaría, sería bueno que los mandara por escrito, porque es imposible con el registro de la grabación. Creo que es correcto para que en algún momento en el informe más amplio se Quede sepa que consignado. un número importantísimo de científicos contribuyendo. Sí, por eso yo sabía que era imposible. Ok. Alex, entonces gracias y le solicitamos que haga llegar el listado de nombres a la Secretaría. Perfecto, Continuemos, senador. por favor. Presidenta, enseguida nos vamos al artículo primero que le voy a dar lectura, que tiene dos indicaciones. El artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares, del ambiente periglaciar. Aquí. Lo acabamos de cambiar, y del permafrost, sus funciones y servicios ecosistémicos, especialmente la de ser sustento de la biodiversidad, regulación climática y proporcionar agua para la recarga de cuencas hidrográficas, así como proveer de recursos de reservas estratégicas de recursos hídricos, ser fuente de información científica y de turismo sustentable. Las indicaciones 2 y 3 de la honorable senadora señora Allende y señora Órdenes es para intercalar en este artículo primero entre la palabra protección y la frase de los glaciares la siguiente expresión: preservación y conservación. Gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación? Creo que Presidenta. Bueno, Senador Durana, luego senadora Allende. hay una inquietud focalizada en que la ley establece protección y se quiere anexar preservación y conservación. Exacto. El tema es cómo finalmente se va a relacionar con respecto a factores externos, como la ley de cambio climático. O mejor dicho, como el avance del cambio climático, cómo va a conversar esta norma, que además considera preservar y conservar si es que finalmente tenemos un cambio climático que todos reconocemos que es cambiante y que de una u otra manera va a quedar fuera del control de esta misma normativa. Sí, senadora Allende. O sea, yo entiendo que el ánimo es que además de la protección sea preservación y conservación. Por eso dije se entiende como por sí mismo, pero creo que la inquietud que tiene el senador Durana como que no la entendí mucho porque, bueno, obviamente que estamos un país expuesto a los efectos del cambio climático. El cambio climático es un proceso dinámico que va ocurriendo diariamente, por decirlo así, como consecuencia de la acción humana,
y que va acumulando determinados, digamos, gases y otros que hacen el efecto que tiene. Entonces, no hay un problema de cómo se conecta, digamos, sino que más bien es si estamos disponibles o no para que, además de la protección, hablemos de preservación y conservación, que yo creo que eso es bien importante cuando avancemos en lo que hacer el catastro y en fin, lo que nos importa más a nosotros. Muchas gracias, senador Allende. Senador Proes. Gracias. En la misma línea de lo que se ha conversado, Presidenta, la protección, yo no tengo ningún problema. La preservación y conservación va a depender mucho de temas que no están relacionados solamente con la protección. El caso de la región metropolitana impacta mucho todo lo que sucede en la ciudad, en lo que son en la zona cordillerana. Y obviamente ahí no tenemos cómo hacer preservación ni conservación de los glaciares. Por eso que yo creo que lo que corresponde es poner la protección de los glaciares, porque sí ahí nosotros tenemos incidencia con respecto a medidas, leyes, estudios de impacto ambiental y un sinnúmero de otras cosas donde se puede evaluar. Pero la preservación y la conservación no va a depender de lo que nosotros seamos capaces de hacer, porque hay situaciones que son ajenas a la protección propiamente tal, que va a impactar en muchos de estos lugares. Así que esa es mi duda con respecto a esta indicación, Presidenta. Gracias, senador. Esta indicación la presentamos junto a la senadora Allende porque primero está un proyecto de ley de protección de glaciares. ¿Y cuáles son las dimensiones de la protección? Nosotras entendemos que incluye el tema de la preservación y de la conservación. Lo que quisimos hacer acá es precisar que la ley incluye ambas estrategias de protección. O sea, es parte de la ley. Los glaciares son indicadores de cambio climático. Por lo tanto, más allá que esté en el título, es reconocer las dimensiones que hacen al concepto, en definitiva, y al título del proyecto de ley. Presidenta, yo, en la línea de lo que usted está señalando, además que si uno dice protección, obviamente que incluye preservarlo. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos preservarlo? Que no queden afectos a la conducta humana. Esa es la forma que se está protegiendo. Entonces, proteger obviamente incluye la preservación. Entonces, yo no creo que, digamos, amplía, no afecta, al revés. Esto es parte de lo que es la protección. O sea, en otras palabras, si los glaciares, digamos, se están derritiendo por el cambio climático, con mayor razón el Estado no puede dejar de protegerlos, conservarlos y preservar significa evitar toda acción humana que contribuya a ese mayor derretimiento o, en fin, lo que está ocurriendo. Por eso yo estoy de acuerdo con ponerle la preservación y conservación. Gracias, senadora Allende. Sí, efectivamente el tema es precisar, o sea, el fenómeno de adelgazamiento, derretimiento, retroceso de glaciares ha sido una constante en los últimos tiempos y principal efecto del fenómeno de cambio climático y por eso la protección. Yo insisto que es solo para dejar en clara las dimensiones. Senador Durana. Bueno, la información que yo tengo al menos es que esto fue latamente discutido en la comisión técnica e incluso ahí tomaron el consenso de que finalmente se estableciera la fase de protección, porque lamentablemente, y vuelvo a insistir, era complejo entrar en la lógica de la preservación por los mismos efectos del cambio climático. Entonces, bueno, si esto finalmente hubo una comisión técnica que largamente lo discutió, se mantiene la indicación, creo que sería necesario votar nomás, porque eso, presidente. Gracias, senador Durana. Senador Proes. Una última, por supuesto. Hablando sobre lo mismo que nos decía la senadora Allende. Yo insisto en aquellos lugares donde el accionar humano, no estoy hablando de faenas ni de trabajo en la cordillera con respecto al tema de los glaciares, pero está más que demostrado en estudio que toda la contaminación que ocurre en la zona poblada se crea una capa de hollín producido por los automóviles y todo eso, y eso no lo vamos a poder evitar nosotros. Entonces, colocar esa preservación y conservación
va a tener que tomar medidas dentro de las ciudades, lejos de los glaciares. Vamos a tener que, lo que acaba de plantear la senadora, si ese es el objetivo, de repente van a tener que tomar medidas, porque la zona más impactada con esto es, como dije recién, en la región metropolitana. Van a tener que decir que los autos no pueden funcionar porque eso va a crear un conflicto en la preservación y conservación. Entonces yo creo que, entendiendo el cambio climático que hace su tarea, pero lo dije el otro día, nosotros en nuestra región, que la conoce muy bien la senadora Allende, están declaradas zonas saturadas y el 50% es una contaminación que proviene del ambiente, el 20% de la ciudad, de la gente que se mueve en auto. Santiago no es distinto. Yo quiero hacer ese punto solamente porque a lo mejor vamos a ir un poco más allá y después esto va a repercutir en otras instancias que a lo mejor el Estado no va a tener cómo regularlo. Porque creo que se va a escapar un poco del objetivo de cuando empezamos a hablar de glaciales, qué es lo que andábamos buscando, dónde queríamos proteger. Eso nomás, Presidenta, gracias. Gracias, senador Proens. Pero es que yo no entiendo, quizás ahí se me explica mejor, porque yo entiendo que en el fondo están en riesgo, van a desaparecer igual por condiciones naturales, ¿no? O sea, no es lo que pretende la ley respecto a actividades humanas, claramente vamos a tener que tomar medidas. Si van a desaparecer, no sé si me puede explicar mejor ahí, ¿no? Solamente decir, preservación y la conservación, cuando partimos este proyecto era regular actividades dentro de la zona del periglaciar. Exacto. Hoy día, con la preservación y conservación, estamos ampliando eso, porque van a haber actividades en la región metropolitana, voy a poner nombre y apellido, que impacta con la polución que se crea en esa región en los glaciares de la cordillera. Y eso está dicho hace mucho tiempo. Entonces, ya no es solamente la actividad de protección del periglaciar permafrost, como lo hablábamos, y los glaciares, sino que ahora vamos a tener que incorporar un elemento nuevo con el tema de la preservación y conservación. Eso es lo que le quiero plantear. Gracias, senador. Es que yo entiendo que la preservación, o sea, lo que sí se va a regular son actividades humanas dentro del área, pero no por polución de... Si puede decir la preservación y conservación dentro del área, es distinto, porque usted lo deja abierto, es todo. Bueno, si se deja abierto es todo, desde mi punto de vista. No soy abogado, pero así lo quiero interpretar cuando no se focaliza. Ofrece la palabra, yo soy... Porque este es el objeto de la ley. Entonces, claramente que se van a regular actividades dentro de para la protección de los glaciares. Le podemos dar la palabra. Por cierto, creo que corresponde cualquier otro asesor que quiera intervenir, no es el único, así que haciendo esa prevención, pero si a usted le parece, puede ser que Alex tenga más claro. Cualquier de los asesores. ¿Ah? Es que están sin pantalla, ¿no? Yo veo solo el asesor de la senadora Allende y le voy a pedir a Matías también que se incorpore. Que venga. Sí, ahí está. Sí. Matías, Alex, les voy a pedir que comenten un poco esta indicación en la que ustedes también trabajaron. Alex, tiene la palabra. Senadora, quería ver si podía compartir pantalla brevemente porque tengo un pequeño diagrama que permite quizás clarificar la relación entre los conceptos de protección, preservación, conservación. ¿Será posible? Sí, está habilitado, Alex. Ahí debería verse en el fondo, se ve un diagrama, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, en el fondo, el concepto de protección es un concepto que sirve como paraguas que puede incluir distintas medidas. Yo cuando quiero proteger esto, pensando queremos proteger un ecosistema, pero eso puede significar muchas cosas diferentes. Puede significar, por ejemplo, el uso sustentable del ecosistema,
o bien puede significar también la conservación del ecosistema, o incluso puede significar ambos. Por lo tanto, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser en la ley de biodiversidad, se busca la protección de ciertos ecosistemas, pero hay ciertos ecosistemas que el legislador dice que los quiere proteger, pero quiere darle, por ejemplo, un uso sustentable. O sea, el legislador permite que se haga un uso del ecosistema. Por ejemplo, en el caso de parques nacionales, se permite, o en el caso de algunas áreas protegidas, se permite que se use el ecosistema, incluso como por ejemplo en ciertas áreas marinas protegidas, es compatible con usos ancestrales, es compatible incluso con ciertas actividades de menor escala en la medida de que no se destruye el ecosistema. En cambio, en esta hipótesis, dentro del proyecto de ley de glaciares, más que viabilizar el uso sustentable de los glaciares, o sea, más que utilizar a los glaciares, el uso está reconocido en la propia propuesta, en las indicaciones del texto de ley, a través de lo que se conversó latamente en la mesa técnica, que son los servicios ecosistémicos que nos proveen los glaciares, la regulación del clima, la provisión del agua. Esa sería la manera de poder utilizar los glaciares, pero para poder utilizar estos servicios de los glaciares, la forma no puede ser a través del uso sustentable, sino que más bien a través de la conservación de los glaciares, o sea, intentando de que el Estado ojalá mantenga las condiciones actuales de los glaciares en la medida de lo posible. Pues sabemos que se está produciendo una reducción de los glaciares producto del cambio climático, pero cuando se habla de una acción específica de conservación, generalmente lo que se hace es se define el ecosistema y lo que se hace posteriormente es levantar un plan que indique cuáles son todas las amenazas que existen a ese ecosistema, amenazas directas provocadas por el ser humano, como puede ser, por ejemplo, la actividad minera en ciertos casos. Y por lo tanto, después se busca también implementar un plan que permita reducir esas amenazas. Y en cuanto al concepto de preservación, dice estrecha relación con el de conservación, pero tiene un grado un poco más profundo en el sentido que busca mantener las condiciones originales, ojalá sin modificación. Entonces, en resumen, el concepto de preservación y el concepto de conservación, ambos se incluyen dentro del concepto de protección, pero nosotros estimamos que fue necesario darle una bajada adicional al concepto de protección, especificar también que hay conservación y hay preservación, para que no se entendiera que, por ejemplo, esta protección solamente redundaba en las medidas que de ahí se indican, sino que en el fondo también iba un poco, incluía la protección, se refiere a la conservación y a la preservación y no al uso sustentable. Eso es, en resumen, senadora. Muchas gracias, Alex. Se ofrece la palabra sobre el punto. Señora Presidenta. César Quiroga tiene la palabra. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que precisamente utilizando la misma lógica que acaba de mencionar mi colega Alex, evidentemente dentro del término protección se comprende lo que implica la conservación y la preservación. La diferencia está en que la protección entiende los factores externos y determina sus criterios de protección de acuerdo a ese análisis de los factores externos que no dependen de la voluntad de un gobierno ni del mecanismo que puede establecer una ley. En cambio, la conservación incorpora elementos que no pueden ser determinados y que no pueden ser manejados. En consecuencia, a mí me parece que el término protección, que comprende la conservación y comprende la preservación, es lo que es el término más adecuado, porque es el más adecuado a la realidad que implica precisamente la mantención de los glaciares. Sí. Le damos la bienvenida a Gino Casasa. Bienvenido, director de la...
Jefe solamente de la unidad. De Presidente. glaciología y nieves del Mopo, ¿no? Exactamente, sí, muy. Vamos a tener que elevarlo a división entonces, Gino. Es una importante institucionalidad esa. Muchas gracias y saludos a todos. He seguido la discusión y claro, el concepto de entorno glaciar me parece muy bien que se acote, digamos, que se elimine, como decía Alex, al entorno del glaciar, y ese entorno a su vez se aterriza con el concepto cuenca glaciar. Así que se podría incluso eliminar el concepto entorno glaciar por el de cuenca, si queremos ser más precisos. Y esta discusión de protección versus conservación, preservación, la verdad que en un escenario de cambio climático muy complejo, digamos, preservar un glaciar, ¿cierto? Porque es casi imposible discriminar el efecto antrópico en muchas ocasiones con el efecto cambio climático. Entonces, el tema de protección a mí me parece bien, pero bueno, ahí entramos en un tema que no es mi especialidad, así que callo mejor. Gracias, Gino. Senadora, si me permite. Sí, le voy a dar la palabra a Matías Ortiz, asesor. Por su intermedio, Presidenta. En efecto, hay que aclarar primero cuál es el rol que tiene este artículo primero, que dice el objeto de la ley, es decir, las finalidades a las cuales se va a atender la lectura de los artículos siguientes. Y luego distinguir entre el objeto protección y la distinción entre preservación y conservación. En doctrina ambientalista, el concepto protección es más bien el género, y la preservación y la conservación son dos especies de protección, distinguen entre sí porque se tratan de estrategias distintas para lograr la protección del ambiente. ¿Y en qué se diferencian entre sí? El concepto, como bien lo había dicho Alex, tiene relación con el concepto de sustentabilidad, por cuanto la preservación excluye el aprovechamiento del bien del objeto de protección, y la conservación la permite en la medida que sea sustentable, es decir, en la medida que existen ciertas evaluaciones o parámetros dentro de los cuales se pueda mantener dicho objeto. En ese sentido, esta ley ya contempla ambas estrategias. En el caso del glaciar, efectivamente se han generado una estrategia de preservación al excluir toda clase de aprovechamiento sobre ese bien. Si se lee a continuación el artículo segundo, incluso se dice que se prohíben las concesiones sobre el glaciar. En cambio, en el ambiente, o ahora entorno glaciar y el ambiente y el permafrost, se establecen estrategias de conservación, ya que establece la evaluación de impactos ambientales sobre ellos, pero no excluye las actividades que tengan algún aprovechamiento, ni el desarrollo de actividades industriales, salvo que sean atentatorias contra el objeto mismo. Entonces, ¿por qué se convendría o no convendría incorporar estas dos nuevas palabras? Para quienes, y la razón por la que se eliminó en la Comisión de Minería era precisamente por la carga que incorporaba el concepto de preservación, como habían mencionado varios actores con anticipación, de que podría generar cierta distorsión sobre la lectura de los artículos siguientes, en cuanto podría inducir a creer que no se puede realizar ninguna actividad sobre ninguna de las formas de protección. Además, también habría una posibilidad de entender o de confundir cuáles son la naturaleza de cada una de las estrategias dentro de cada uno de los distintos artículos, pero la verdad es que la razón por la que nosotros volvimos a incorporar esta indicación fue precisamente a solicitud de las indicaciones que se realizaron por los expositores en esta comisión, referente a dar ciertos lineamientos de hacia dónde debe avanzar la ley y distinguir claramente que tiene y que admite ambos tipos de acciones, y no casarnos solamente con preservación o solamente con conservación. En ese sentido tendría un significado más bien pedagógico, más bien que práctico, porque como ya dije, ambos conceptos ya están contenidos en el concepto de protección. Eso, Presidenta, y solamente aclarar un punto respecto de lo que había dicho Gino Casasa, distinguir respecto entorno glaciar y cuenca glaciar
si bien entre entorno glacial y ambiente periglaciar había alguna diferencia, homologar entorno glaciar y cuenca glaciar bajo las definiciones que hoy día contempla la ley sería más bien restringir el objeto de protección, porque el concepto de cuenca glaciar es un concepto que se construye desde la hidrología y se refiere más bien a los ríos o las fuentes que alimentan el glaciar, mientras que el concepto de entorno glaciar es un concepto mucho más complejo que se refiere a un ambiente y que por lo tanto incorpora variables de biodiversidad, entre otras. Por cierto que nosotros ya habíamos hecho un trabajo de reducir la cuenca glaciar en el concepto de, y en el artículo 14 que se refería al catastro, por cuanto el catastro estaba dentro de las potestades que tiene la Dirección General de Aguas y que efectivamente se refieren a conceptos más bien hidrológicos. Sin embargo, el entorno también tenía ciertas conexiones con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y eventualmente, si es que se llegara a aprobar, con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por eso sería oportuno mantener ambas divisiones y luego que cada órgano de la administración pueda ocupar el concepto que mayor le aboca dentro de sus competencias. Eso es cuanto puedo exponer, presidente. Muchas gracias, Matías. Colega, ¿se ofrece la palabra? No sé si hay alguna duda. Presidenta, si me permite. Tiene la palabra Gino. Gracias. Sí, respecto del concepto que decía recién Matías, del entorno glaciar, es muy difícil, digamos, aterrizarlo, y por ello habíamos acordado circunscribirlo a la cuenca glacial. Y si bien es cierto, digamos, efectivamente es una cuenca hidrológica, ¿cierto? Pero puede que no haya agua en esos ambientes en muchas épocas del año, sobre todo en invierno, en fin, o puede que no haya agua nunca, digamos. Pero eso es irrelevante porque el concepto de cuenca hidrográfica efectivamente no necesita agua, sino que sería una descripción teórica en el caso de existir agua. Y en la definición habíamos puesto en algún momento la palabra eventual, que era un poco confusa, se sacó, pero es una cuenca glaciar. Entonces la cuenca glaciar depende de la topografía y es la línea, digamos, que circunscribe el glaciar. Vale decir, es muy difícil, digamos, volviendo al tema del entorno, imaginémonos una mega ciudad como Santiago, ¿cierto? Que efectivamente en alguna medida emite contaminantes que llegan a los glaciares, ¿cierto? No solo la minería cercana o caminos o actividad muy cercana a los glaciares. Entonces, vamos a incluir la ciudad de Santiago en el entorno glaciar. ¿Cómo aterrizar eso? Entonces, la mejor manera de aterrizarlo, habíamos acordado que era la cuenca glaciar. Entonces, habría que definir qué es lo que es el entorno, y no sé si eso está ya definido, digamos. Si no, hay que aterrizarlo, porque para nosotros, en la Dirección General de Agua, que llevamos a cabo el inventario público de glaciares, hacer un inventario del entorno glaciar, lo único que digamos, nos parece razonable es circunscribirlo a la cuenca glaciar. Eso, presidente. Muchas gracias, Gino. Sí, senadora Allende. 8, la indicación 8. Viene de minería. Sí, está ahí el entorno glaciar. En el 9 es cuando la senadora Órdenes pone cuenca, precisamente cuenca para los glaciar. Efectos del catastro. O sea, es coherente con lo que se plantea. Entonces, no sé si seguimos nomás en el orden o revisamos la definición de lo que era el entorno glaciar, porque creo que ahí lo precisa, lo remite, y si después inmediatamente seguimos con cuenca glaciar. Usted tiene que decidir, presidenta. Sí, yo propongo que continuemos en orden con siempre con el fair play que hemos tenido, si es que hay que
revisar algo anteriormente aprobado, siempre existió la voluntad de verlo. ¿Ah? Pero les propongo que avancemos. La indicación nuestra, el sentido tenía que ver con ser efectivos en el catastro que le corresponde a la DGA y el trabajo que hace la unidad respectiva. Si de acuerdo, colegas, deberíamos avanzar en la votación. Votación, Las indicaciones 2 y 3. Las indicaciones 2 y 3. Son iguales. Senador, señor Durana. En contra. Senador, señor Proe. En contra. Senadora, señora Allende. Senadora, señora presidenta. Voto a favor, Magdalena. Hay empate, habría que repetir la votación. La repito. Por favor. Senador, señor Durana. En contra. Señor Proe. En contra. Señora Allende. A favor. Señora presidenta. Voto a favor, Magdalena. Bueno, por haberse producido un doble empate, se entiende rechazadas las indicaciones, están rechazadas las indicaciones 2 y 3. ¿Continuamos? Continuemos. El artículo segundo contiene las definiciones. Voy a partir con la definición de glaciar. Para efectos de esta ley se entenderá por A, glaciar, todo volumen de agua en estado sólido de ocurrencia natural que haya perdurado al menos 10 años con presencia eventual o estacional de neviza y nieve superficial, con o sin presencia de material detrítico rocoso superficial o incorporado en su interior, y con evidencia de flujo actual o pasado, cualquiera sea su tamaño, forma geométrica y ubicación. Se consideran parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su interior. Si un glaciar descarga un lago, laguna o al océano, se considerará parte constitutiva de este la lengua flotante adosada. La ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos de la criósfera asociados al ambiente periglaciar y son parte del ciclo hidrológico de las aguas. Y finalmente, para efectos de esta ley, los glaciares dejarán de ser considerados como tales cuando naturalmente su superficie se reduzca a 0,1 hectáreas o menos. Las indicaciones 4 y 5 de la senadora señora Allende y órdenes son para sustituir en esta letra A, el inciso primero, la palabra 10 por 2. Y la palabra interior, que figura en el inciso primero, por subsuelo. Y la indicación número 6 también al inciso primero de la senadora señora Allende, para suprimir la frase y con evidencia de flujo actual o pasado. Me quedo aquí porque después pasamos a otro inciso. ¿Ah? Ok. Se ofrece la palabra sobre las indicaciones 4 y 5, que tienen que ver con la definición de glaciar. La primera, a ver, un segundo. La palabra es la palabra 10 por 2, que tiene que ver con los años, con los plazos. Al menos 2 años. Sí. Y la palabra, y la letra B, reemplazar la palabra interior por subsuelo, o sea, sí, incorporado en... Sí, yo al respecto ahí le quiero dar la palabra a Matías, pero esta indicación, entiendo que según expertos, glaciólogos, el plazo mínimo para determinar la permanencia de glaciar es de 2 años. O sea, de 2 años, el plazo de 10 años parece excesivamente rígido, entiendo yo, para el tipo de control. Estamos pensando en control satelital que lleva la DGA y el que de todas maneras podría hacerse mediante una inspección personal. Le quiero dar la palabra a Matías, que era el sentido de esta indicación. Matías. Gracias, senadora, por su intermedio. La verdad es que son 2 indicaciones distintas y que tenían objetos distintos. En la letra A fue precisamente los glaciólogos que mencionó Alejandro Sánchez Ande, refiriéndose especialmente por
por Sebastián Crespo, que en el fondo bastaba con 2 años, porque en 2 años tenías 2 ciclos hidrológicos completos, 2 periodos estivales completos en los que podría catastrarse. Originalmente nosotros habíamos estimado 10 años y aquí Gino Casasa podrá corroborar que esto más bien tenía alguna condición de estabilidad para efectos del catastro. Sin embargo, habría que revisar cuáles son las condiciones técnicas hoy en día adecuadas para ver cada cuánto debe considerarse la mutuación de las áreas que serían protegidas. En cuanto Gracias, Matías. al senadora, si quiere paso a la letra B de inmediato o solo cuánto después. Veamos el tema subsuelo entonces, que es la letra B. Okay. Sí, efectivamente nosotros habíamos hablado de interior del glaciar, pero también se nos hizo ver por parte de los glaciólogos que el glaciar está considerado como un volumen y por lo tanto, independiente que se refiriera al interior o no, siempre iba a estar protegido el interior. Lo que realmente se estaba refiriendo al momento de hablarse del interior era más bien a la porción del glaciar que estaba escondida y que no era visible directamente. Y en ese sentido, lo que se entendía por protección era más bien el subsuelo del glaciar, a fin de que se pudieran proteger las condiciones geológicas que permiten la subsistencia del glaciar al proteger este ecosistema. Queda claro. Muchas gracias, Matías. Gino Casasa está solicitando la palabra. Tiene la palabra, Gino. Gracias, presidenta. Sí, sobre el tema de 2 años, ¿cierto? Versus 10 años. 10. Recordemos que nuestros colegas argentinos están inventariando no solo glaciares, sino que manchones de nieve, o sea, manchas, sectores de nieve efímera, digamos, que luego pueden desaparecer. Y yo vengo regresando ayer del norte, al interior de Copiapó, sector Ojo del Salado, donde estamos instalando estaciones, y la verdad que todos recordamos esa devastadora precipitación el año 2015, en marzo, ¿cierto? Un núcleo frío que trajo con un periodo de retorno 1 en 100 años o algo así, aluviones, murió gente, en fin, y depositó mucha nieve en la cordillera. Y esa nieve perduró hasta 5 años. Buenas noticias, digamos, en el sentido que había agua, digamos, que se depositó en forma de nieve y se derritió paulatinamente. Pero no podemos confundir un manchón de nieve con un glaciar. Entonces hay eventos, digamos, extraordinarios que generan manchas de nieve que luego se van. Entonces, efectivamente, habíamos sido quizás muy conservadores con el tema de los 10 años, pero es muy difícil hacer un catastro a nivel nacional y empezar a mapear nieve, digamos. Entonces hay que discriminar nieve de hielo, hielo permanente, y la definición internacional nos indica perenne. Ahora, perenne, digamos, no está definido glaciológicamente, pero sí está definido biológicamente, y biológicamente ahí coincido que son 2 años, digamos. Pero acá hay ciclos del niño, la niña, en fin, nos parece más adecuado circunscribirlo a 5 años. Esa sería la propuesta nuestra, o sea, reemplazar la palabra 10 por 5 en vez de 2. Y en cuanto al interior del glaciar, yo creo que es muy importante preservar interior. El subsuelo, digamos, ahí empieza una confusión. ¿Hasta dónde llega el subsuelo, digamos? Entonces, efectivamente, un glaciar, muy de acuerdo con Matías y con mis colegas, que es un cuerpo tridimensional, pero hay que circunscribirlo hasta la base del glaciar, hasta donde termina el hielo, digamos. De ahí empieza el concepto de la base del glaciar sin hielo, que efectivamente, digamos, del medio ambiente, está, digamos, fuera del glaciar. Así que esas serían mis 2 apreciaciones, presidente. Muchas gracias, Gino. Alex Sánchez tiene la palabra. Gracias, senadora. Yo quería referirme, si me permite, Se escucha bajo. Por favor, el volumen. Yo quería referirme al tema específicamente
relativo a la palabra interior que se estaba en el fondo comentando. Y en el fondo la indicación en la letra B, en el inciso primero de la definición de glaciar, lo que hace es cambiar la palabra interior por subsuelo. Pero ahora, claro, al escuchar a Gino Casasa respecto de su argumentación, a mí me da, y también en conversaciones con los distintos científicos que estamos trabajando, me doy cuenta que más bien la precisión de cambiar la palabra interior por subsuelo debería ser relativa al inciso segundo, donde dice, el inciso segundo dice, se consideran parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y, en vez de decir en su interior, es ahí donde yo sugeriría hacer el cambio interior por subsuelo, en el fondo. ¿Y por qué? En el fondo porque parte constitutiva del glaciar es la red de conductos que permiten transportar el agua generada o recibida por el glaciar. Estos conductos, por ejemplo, que transportan el agua, pueden estar sobre o dentro del perímetro del glaciar, pueden estar adentro del mismo glaciar o bajo el mismo glaciar. De hecho, en términos técnicos, esto que estoy explicando se conoce como drenaje supra, intra o subglaciar, y que tiene que ver con el transporte de agua que se genera cuando el glaciar libera o recibe agua. Entonces, en el fondo, a mí me parece que el articulado en el inciso segundo erróneamente estaría excluyendo lo que llamamos el drenaje subglaciar en sus partes constitutivas. Entonces, y la gracia es que las propiedades de este drenaje subglaciar lo que hacen es regular la velocidad con que el glaciar se desliza sobre la roca o los sedimentos que están debajo del glaciar. Entonces, y esa velocidad a la cual se desliza el glaciar es un factor crucial para mantener el equilibrio de la masa de hielo. De hecho, los científicos anexaron incluso, digamos, un documento donde hablan de la importancia del agua subglaciar en la estabilidad misma del glaciar. Y en ese documento se detalla y se explica en términos bastante sencillos las bases científicas de lo que yo estoy expresando. Entonces, a mí más bien, y tomando en cuenta lo que acaba de decir Gino Casasa, creo que sería más propio en la indicación que estamos analizando, la letra, indicaciones 4 y 5, letra B, cuando dice reemplazar la palabra interior por subsuelo, más bien, más que referirse al inciso primero de la definición de glaciar, se refiere al inciso segundo, cuando el inciso segundo define cuáles son las partes constitutivas del glaciar. Y ahí creo que habría que incluir este tema del subsuelo para poder incluir el drenaje subglaciar, que tiene que ver, como comentaba, con la velocidad del desplazamiento glaciar y, en definitiva, con su equilibrio. Y no en el inciso primero, que en el fondo, si hacemos el reemplazo en el inciso primero, tal cual está planteado en la indicación, no correspondería, porque lo que haría sería, en la práctica, dejar sin protección a los glaciares rocosos. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, Alex. Gino Casasa tiene la palabra sobre el punto. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, que un glaciar incorpora un drenaje tanto superficial como en su interior, intraglacial, como decía Alex, y también hay un drenaje subglacial, pero dependiendo del tipo del subsuelo, de la base glacial, puede haber sedimentos, puede haber roca, y un glaciar puede infiltrar agua de origen glacial, no solo a decenas o cientos de metros, sino a miles de metros, y por lo tanto eso escapa, digamos, de este tema, a mi juicio, de una ley de glaciares, porque es un caso a caso que debería estudiarse en el marco, a nuestro juicio, del sistema de evaluación ambiental. Vale decir, hacer un análisis de los acuíferos bajo un glaciar y ver si efectivamente esa agua que genera de derretimiento glaciar, hacia dónde, digamos, discurre,
hidrológicamente. Entonces, a mi juicio, escapa de esta ley glaciar y está bien preservada en el sistema de evaluación ambiental, porque si no tendríamos que hacer un inventario, ¿cierto?, de las aguas del subsuelo, y quizás esas aguas del subsuelo, digamos, alimentan napas no sé, a 10 kilómetros de distancia. Entonces, o incluso más, digamos. Entonces, ¿dónde vamos a poner el límite? Sería, incluiría un elemento de confusión que yo creo que está bien preservado en el sistema de evaluación ambiental. Eso, presidente. Muchas gracias, Gino. Senador Allende, tiene la palabra. La verdad es que es difícil tener un pronunciamiento, digamos, porque evidentemente estamos usando argumentos que han entregado algunos científicos y evidentemente se escapa a nuestro ámbito de conocimiento, pero entiendo que ellos hablaban de 2 años con un sustento claro de que es lo que se está usando, es lo que permite el ciclo hidrológico completo, y entonces no se entiende el por qué decimos 10, ahora pasamos a 5. Sería bueno conocer más el sustento, digamos. Yo entiendo que 2 años era algo que tenía en lo que están planteando los científicos, pero como digo, es un tema que uno no tiene las mejores condiciones como poder pronunciarse. Así que eso dicho en la primera parte. Y lo segundo es que lo que hablaba Alex a mí me parecía razonable en el inciso segundo, ahí cambiar por el subsuelo la palabra, no en el primer inciso, sino que no en el A, sino que más bien en el segundo inciso, digamos, y yo creo que eso permite conciliar, digamos, el que hay una indicación que dice la palabra subsuelo, pero solamente para cuando habla de la parte constitutiva. Entonces, eso es por lo menos lo que yo entiendo de la exposición que han hecho. Muchas gracias, senadora Allende. Se ofrece la palabra. Presidenta. Senador Proens. Sí, cuando la secretaria hizo lectura, el punto B lo dejamos afuera. Se leyó después, dijo lo vemos después. Entonces yo, para no ir mezclando los temas. Fue el punto 2. Dejó fuera la indicación 6. Requiere indicación 7 fuera porque era otro inciso. Ok, gracias por la aclaración. Sí. Estamos viendo las letras A y B. Pero leí hasta ahí también. Presidenta, si vamos viendo, yo creo que por qué no llegamos a un acuerdo con respecto a la cantidad de años. Me da la impresión que como podríamos establecer una media de 5 años. Perdón, pero yo pedí si era posible antes que nos pronunciáramos, si podía explicarnos mejor, Gino Casasa, por qué 5 años, con qué fundamentos, si 2 es lo que era la opinión de por lo menos el otro grupo de científicos tiene en relación a que se cumple con el ciclo. Gracias, senadora Allende. Le voy a pedir a Gino Casasa y si podemos profundizar respecto de los 5 años, porque claramente 10 es excesivamente rígido, pero ¿y por qué 5 y no 2? Encantado, presidenta, gracias. Gina, bueno, tiene la palabra. Me voy a repetir un poco, digamos, en el sentido que la definición glaciológica dice perenne. Un glaciar es una masa de hielo que fluye, digamos, con velocidad actual o pasada, y perenne, digamos, no está definido glaciológicamente, sino que está definido en el ámbito de la biología, que significa 2 años. Se necesitan 2 ciclos hidrológicos, como bien dijo, o años hidrológicos, como bien dijo Matías o Alex. Pero la verdad que hay casos en nuestra propia medio ambiente, digamos, como esta tormenta que recordaba yo de marzo del 2015 en Atacama, que trajo mucha nieve, además de todo todo el devastamiento ahí de aluviones y muertes, etcétera. Y esa nieve se preservó durante 5 años. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejemplo práctico, digamos, y nosotros no mapeamos manchones de nieve.
sí lo mapean los argentinos y que es confuso a nuestro juicio. Así que nos parece que digamos, yo entiendo que hay que esos 10 años parecen excesivos, no está en ningún libro de texto de glaciología, lo reconocemos. Entonces rebuscamos a 5 años que hay un ejemplo, por lo menos esta tormenta, digamos, Atacama, del 2015, pero por lo demás nos restringe estos ciclos la niña y el niño que pueden tener, digamos, un periodo del orden de 2 a 5 años. Entonces ahí hay otro sustento científico respondiendo a la inquietud de la senadora Allende. Entonces eso es la práctica, reducir de 10 a 5, 10 estoy de acuerdo, y suena excesivo y es excesivo, pero 5 nos parece que es el límite por las razones indicadas presentes. Gracias, Gino. A mí me queda paso. Sí. Colegas, les propongo que avancemos con la letra A respecto al plazo mínimo para determinar la permanencia de glaciar. Lo coloco en votación con la propuesta de 5 años. De 10 a 5. Ya, entonces en votaciones por aprobar los 5 años para mayor claridad. Pero con la proposición de al menos. Usted fue ministra del Trabajo, mire lo que dice aquí. Muchas gracias, senadora, señora Allende. Senadora, señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Aprobada la letra A de la indicación 4 con modificaciones. Eso es. Ya. La letra B hace referencia al subsuelo. Yo entiendo que subsuelo es más preciso que hablar de interior del glaciar. Precisamente lo que hablamos, cuando hablamos de glaciar, hablamos de un volumen, que se entiende que el interior queda protegido. Ahí ofrezco la palabra sobre el punto B para ir avanzando. Senadora, una palabra antes. Le voy a dar la palabra a Matías Ortiz, luego al senador Provenza, o sea, al senador Durán. Matías, sobre el punto. Sí, que la indicación de la letra B dice sobre el inciso primero, pero debería ser sobre el inciso segundo, porque el inciso primero se refiere al material detrítico rocoso dentro del glaciar. Eso es correcto. Lo que cambia es el inciso segundo, que se refiere a la parte constitutiva del glaciar respecto del agua incorporada en su superficie o en su interior, como había explicado Alejandro. Muchas gracias, Matías. Alex Sánchez tiene la palabra. Gracias, senadora. Solamente explicar brevemente la importancia de esto, como lo decía anteriormente. No escuchamos muy bien, Alex. Le voy a pedir ahí que se acerque más al micrófono, aumente el volumen. A ver, voy a ver si a lo mejor cambio. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Perfecto. No, lo que quería decir que en el fondo este punto, por parte de los científicos y la información que nos hicieron llegar, se estima que es crítica para la adecuada protección del glaciar. Y ellos explican por qué. Digamos, indican que la gran mayoría de los glaciares en Chile son de base templada, lo que significa que tienen agua líquida en su base, la que fluye a través de un conjunto de conductos conocidos como el drenaje subglaciar. Y ¿se escucha, cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces, en el fondo, este drenaje, estos conductos, se emplazan en el hielo, en la roca subyacente y el espacio entre el hielo y la roca. Y la gracia de esto es que, a diferencia de un río, el drenaje subglaciar se encuentra bajo presión, porque soporta toda la masa de hielo que está por encima. Y por lo tanto, de forma similar a las tuberías de una casa, el agua puede fluir contra incluso de la fuerza de gravedad, y por lo tanto, una fuga en estos conductos puede, o una introducción de agua nueva, puede afectar la presión dentro del sistema, lo que hace en definitiva que el glaciar pueda, entre comillas, moverse.
Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, el drenaje subglaciar, la presión de agua en el interior del glaciar afecta la velocidad con la que se mueve el glaciar. Entonces, está demostrado científicamente que una alteración de la presión en esta zona, en la zona del drenaje subglaciar, puede afectar no solamente la velocidad, sino que también el equilibrio del glaciar, impactando a largo plazo el tamaño y volumen del propio glaciar. Por lo tanto, ¿cómo se puede dar, por ejemplo, una afectación a estos canales subterráneos? Por ejemplo, por la captura de agua en cualquiera de estos conductos subglaciares o subterráneos, o por ejemplo, por la creación de conexiones con acuíferos o conductos que no forman parte del mismo. Y por ejemplo, la captura de agua podría darse por la creación de un túnel que intercepte las aguas subterráneas provenientes del drenaje subglaciar. Entonces, en el fondo, la creación de nuevas conexiones que implican en este espacio podría producirse por cambios en el estrés de la roca, por ejemplo, producto de la perforación de un túnel o incluso por la depositación de material o por tronaduras. Entonces, en definitiva, cuando se propone el cambio de interior a subsuelo, lo que se hace es incorporar toda esta dimensión, en el fondo, hidrológica y física, que impacta de manera directa en la existencia del glaciar a largo plazo, en su forma, en su movimiento, su tamaño, y por eso pensamos que es un elemento indispensable. También escuché atentamente los comentarios de don Gino por su intermedio, señora presidenta, y estimamos que esta materia es de tal importancia que efectivamente debería reconocerse a nivel legal, pero como él bien propone, además debería estudiarse el caso a caso, porque no todos los glaciares tienen este sistema de drenaje del mismo tamaño y con la misma complejidad. Por lo tanto, la mayor importancia de que se reconozca a nivel legal, pero que además se hagan estudios hidrogeológicos que puedan comprender cómo funciona este sistema en cada uno de los glaciares catastrados. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, Alex. Gino Casasa está solicitando la palabra. Gracias, presidenta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex y nuestros colegas, digamos, que han firmado esa evaluación para este proyecto de ley con definiciones. Efectivamente, digamos, todo afecta al glaciar, todo puede afectar el glaciar, tanto a nivel atmosférico, digamos, como en el subsuelo, pero aquí hay que acotarlo. Este es un proyecto de ley de glaciares y la propuesta es que el glaciar, digamos, llegue hasta donde llega el hielo, ¿ya? Entonces, en el subsuelo, efectivamente, estamos en otro ámbito, estamos en el ámbito subglacial, y que puede obviamente tener un efecto, sobre todo en glaciares temperados, como decía Alex, con generación de agua, en que esa agua incluso puede levantar el glaciar si hay mucha presión de agua, pero hasta dónde termina, digamos, ahí se inicia un acuífero bajo el glaciar, que está fuera del ámbito glaciar, y que puede tener implicancias, como decía, en el glaciar, pero hay que hacer un estudio caso a caso. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, en las evaluaciones de impacto ambiental, y hay una en discusión todavía, la minera Los Bronces, en que prácticamente del orden de 100 metros bajo el glaciar no se puede intervenir, ¿ya? Por minería subterránea. Entonces, efectivamente, el entorno glaciar solo lo hemos definido, digamos, en un área superficial, pero yo dejaría el subsuelo, digamos, al sistema al SEA, al Sistema de Evaluación Ambiental, para un caso a caso, porque es muy complejo aplicar una misma norma a todos los 26.000 glaciares de Chile. Eso, presidente. Muchas gracias, Gino. Se ofrece la palabra, colega. Estamos ya en el cierre de la orden del día. Yo les quiero pedir ahí a los asesores que profundicemos en el punto B. Yo tengo algunas dudas, por eso no voy a dejar la comisión hasta acá. Pero les pido ahí que podamos profundizar. Pensé que este tema es bien relevante. Senador Durana. Sí, creo que sería necesario profundizar porque creo que el punto no está en la protección del glaciar,
ni en lo que finalmente se deriva de las aguas producto de ese glaciar, sino que en la extensión de lo que finalmente se quiere proteger, más aún si es que ese acuífero es alimentado por otras plantas. Por lo tanto, coincido con usted en que me gustaría se pudiese entregar alguna alternativa o alguna redacción distinta que permita al menos no rechazar esta indicación. Gracias. Muchas gracias, senador Durana. Se le vamos a solicitar ahí a los asesores y al equipo técnico que podamos profundizar en la letra B y comenzamos con esa indicación la próxima sesión. Habiéndose cumplido con la orden del día, o sea, con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Presidenta, esto en realidad es exactamente lo mismo que vivimos con el teletrabajo anteriormente. La única razón que tiene esta manera de expresarse es que al ser el CERVEL un organismo autónomo, no pudimos usar la misma redacción que, por ejemplo, para la Comisión de Mercados Financieros. Y por lo tanto lo que hicimos es copiar la norma que se usó para la Contraloría General de la República. Eso es toda la razón. Y lo tuvimos que hacer de esa manera y fue en respuesta a la dirección del CERVEL y además los gremios del CERVEL también nos solicitaron esto. Entonces, es una manera distinta de redactar lo mismo que hicimos anteriormente para otros entes, pero que al no ser organismos autónomos pudimos hacerla fácil, por decirlo así, y en cambio un organismo autónomo requiere una